Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. No sé si me oyen bien. ¿Alguien me podría dar el retorno? ¿Me escuchan? Doctor, ¿sí se escucha? Sí, doctor, creo que se escucha. Bien, muy bien. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a las clases teóricas, que lo vamos a hacer, yo creo, el 50% en forma virtual. Lo que quiero indicarles es que las clases teóricas son un 15 a 20%, quizás un poquito menos, de todo el programa que desarrollamos en cuarto año. Las prácticas constituyen, como ustedes saben, casi un 80 a 90% de todo el programa, donde Dios quiera que este año, cuando se inicien ya las clases, o se inicien las clases presenciales, podamos completar al 100% de las clases prácticas. Pero en las prácticas que vamos a tener en forma virtual, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, para entrenarles y instruirles e enseñarles cómo vamos a estar preparados para una situación clínica, para una clase clínica, digamos, con pacientes. Entonces, yo creo que vamos a coordinar el primer tema de práctica. Está relacionado con esta clase teórica que voy a dar, porque la clase práctica va a empezar con historia clínica, que es el puntal en realidad que tenemos que saber y dominar nosotros para culminar un buen tratamiento. Entonces, esta clase va a ser lo básico para que ustedes en práctica, que vamos a tener 2 semanas para trabajar en práctica, nos aboquemos a la historia clínica hasta llegar a un diagnóstico exacto. O sea que este tema es muy importante, jóvenes, incluso cuando damos el examen de grado, o los que van a dar examen de grado, les damos a los alumnos casi 1 hora para historia clínica y todo lo que tienen que hacer en la parte de anamnesis, historia clínica, para llegar a un diagnóstico. O sea que es la mitad más 1, diría yo, del examen de grado. Entonces, para que vean qué importante es el diagnóstico o este tema, que en práctica lo vamos a seguir llevando con los diferentes grupos hasta llegar a un diagnóstico exacto, porque aquí en ciencias médicas son los diagnósticos, los tratamientos tienen que ser exactos, no a medias, ¿no es cierto? No, el paciente no se puede ir medio sano, tiene que irse sano y rehabilitado en nuestra profesión. Muy bien, con ese prólogo que les he hecho, vamos a entrar al tema mismo. En el tema que vamos a ver, ustedes ya han llevado semiología. En realidad estaríamos haciendo en una parte misma del tema, un recuerdo de lo que han llevado ustedes semiología. Llevan semiología estomatológica, que es en realidad esa misma semiología que nosotros lo vamos a aplicar a una semiología estomatológica, que también lo llevan. O sea, semiología estomatológica lo vamos a llevar más a la prótesis, ¿no es cierto? A la prótesis, no es estomatológica, a la prótesis. Entonces, toda esta lección va a estar abocado a lo que podemos diagnosticar en un tratamiento de prótesis. No hay ninguna pregunta, jóvenes, hasta ahí, esta breve explicación. Siempre un sí o un no, tienen que retornarme a alguien, por favor. Está clarísimo, doctor. Buenas tardes. Muy bien, Samuel, gracias. Gracias, me gusta escucharte. Muy bien.
Vamos a ir al tema. Igualmente, Doc. Muy bien, voy a compartir pantalla y vamos a ver el tema en sí, el diagnóstico. Vamos a ver las definiciones de semiología que ustedes tienen que manejarlo de una manera inteligente y además no les voy a decir de memoria, sino de una manera inteligente porque ustedes tienen una memoria que tienen que adquirir y para poder usarlo en nuestra especialidad. En realidad es una especialidad de prótesis removible. Semiología, ustedes saben, es la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades, por la cual vamos a hacer la historia clínica, todo eso para llegar a un diagnóstico. Y estos dos síntomas, en realidad ustedes ya saben qué es, solamente les estoy haciendo como un repaso, ¿no? Síntomas son molestias o sensaciones subjetivas de una enfermedad, subjetivas, que no se ven. Ejemplo, dolor, ¿no es cierto? El dolor no se ve, pero solamente se manifiesta. Síntoma subjetiva. El signo es una manifestación objetiva o física de la enfermedad. Por ejemplo, observación de la ictericia, ¿no es cierto? Un síntoma removible, por decir, en odontología, sería un dolor de muela, ¿no es cierto? Me duele la muela. Pero cuando hay un absceso, se hincha. Entonces, esa hinchazón que tienen en el maxilar inferior mayormente es un signo, ¿no es cierto? Se está observando. Esos dos términos ustedes tienen que usarlo al dedillo. Y hay otro término de signo patognomónico que demuestra la manera absoluta de la existencia de una enfermedad. Son signos y síntomas que nos determinan una enfermedad definitiva, o sea que no hay por dónde perderse. Ejemplo, la afasia de un paciente con síndrome de Down, ¿no es cierto? Es propio de esa enfermedad. Nosotros vemos esos signos y esos síntomas de un paciente con síndrome de Down y no nos equivocamos. Decimos, es síndrome de Down. Entonces, estamos viendo tres términos con los que vamos a trabajar. Ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar, no solamente en prótesis removible. Ustedes van a hacer una historia clínica para operatoria, una historia clínica para fija, una historia clínica para cirugía. Pero todas esas historias clínicas de diferentes ramas tienen este mismo fondo, ¿no es cierto? Signo, síntoma, que es lo que vamos a estudiar, o que han estudiado, mejor dicho, ya en semiología. Vamos a ver la definición. Yo cuando doy las clases, que antes daba yo todo cuarto, pero con las reformas que han hecho, yo solamente doy algunos temas. Siempre empiezo por la definición del tema, porque la definición del tema, cuando nosotros definimos un tema, ya tenemos casi, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma forma, la definición de diagnóstico, empezamos a decir que estudia los signos y síntomas. Otra definición que nos puede también ayudar es que sirve para diferenciar una enfermedad de otra. Y una tercera definición, identifica o reconoce una enfermedad. O sea que estas tres definiciones tienen una misma esencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de estudiar los signos y síntomas, ¿para qué? Para llegar a un diagnóstico. Sirve para diferenciar una enfermedad de otra, para hacer un diagnóstico de una enfermedad e incluso con este concepto podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Y identifica
o reconoce una enfermedad. Ya es la misma esencia del concepto de la definición de un diagnóstico. Pasamos. Vamos a hablar del diagnóstico médico, porque en realidad es la base de donde se ramifican todos los diagnósticos en cada especialidad que tengamos, operatoria, fija, todo lo que yo les había hablado, ¿no? Entonces, diagnóstico médico es un procedimiento por el cual se identifica una enfermedad en términos de la práctica médica. El diagnóstico es un juicio clínico, o sea que el paciente va a la clínica y ustedes tienen que tener ya un diagnóstico sobre el estado psicofísico de una persona. Cuando decimos psicofísico, que vamos a llevar más adelante, vamos a ver que no solamente es lo físico, es lo psíquico también. Y veremos que un paciente, por ejemplo, neurótico, no puedo hacerle yo un tratamiento largo y un tratamiento con 2, 3 impresiones, ¿no es cierto? Entonces, psíquico, físico de una persona. Se presenta una manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado. O sea que nosotros apretamos, por ejemplo, el lugar que le duele, en el abdomen, por ejemplo, entonces identificaremos qué tipo de lesión o de diagnóstico, a qué tipo de diagnóstico vamos a llegar. Ahora entramos ese era un diagnóstico médico, ¿no es cierto? Ahora entramos a un diagnóstico prostodóntico, lo que nos interesa, un diagnóstico de prótesis removible. El término prostodóntico es un término que se usa en la actualidad. Antes decíamos prótesis removible. En nuestro pensum está prostodoncia, estaba prótesis removible, me parece que hoy ya lo cambiaron, no estoy informado, pero era prótesis removible. Entonces decimos como concepto de diagnóstico prostodóntico, es la parte de la estomatología que estudia los signos y síntomas bucodentales. Aquí ya nos estamos separando de un concepto ya general a uno específico de la boca, ¿no es cierto? Sirve para diferenciar los posibles casos de desdentación de acuerdo a los principios de, o sea que estamos siendo un poquito más específicos en el concepto de diagnóstico. Lo que aquí, este concepto solamente valdrá para prótesis removible o diagnóstico prostodóntico, ¿no es cierto? Y sirve para diferenciar posibles casos de desdentación de acuerdo a los principios de 1. Variabilidad, anatómicos, fisiológicos y patológicos. Miren, jóvenes, que aquí estamos con 4 variables que en realidad nos va a dar un diagnóstico prostodóntico, ¿no es cierto? No es directo, o sea que específico de la materia que estamos estudiando. Ahora veremos a qué se refiere cada principio del que estamos hablando. Principio de variabilidad. Se basa en las múltiples formas de arcos desdentados. Y esta múltiple forma de arcos desdentados, por ejemplo, en las totales tiene una clasificación muy mínima, ¿no? Muy mínima, por decir, vamos a decir 16 formas. Pero en las prótesis parciales removibles presenta más complejidad. En relación a 32 piezas, dice que hay 60.000 posibilidades de arcos parcialmente desdentados. Y en ambos maxilares parcialmente desdentados, hasta 4 millones. Bueno, particularmente, personalmente, no he hecho esa prueba, pero el que profesaba este número era el doctor, nuestro anterior profesor y jefe
cátedra el doctor Oscar Mantilla, que en sus clases siempre pregonaba estos 4 millones y él decía que él lo había comprobado, ¿no es cierto? Entonces nos remitimos a esa observación de nuestro querido doctor, pero llega a ese número. Sería el principio de variabilidad. Pasamos al principio anatómico. Cuando la anatomía normal sufre cambios superficiales y profundos ocasionados por las exodoncias unitarias o múltiples. ¿A qué nos lleva este principio anatómico? A las reabsorciones óseas o desgaste fisiológico del hueso del reborde. Mayormente el hueso del reborde se vuelve a su estado, casi a conformar la forma inicial que tenía con los dientes, y otros se reabsorben, ¿no es cierto? Entonces, esto está en directa relación con las exodoncias. Por ejemplo, si nos sacamos 2 dientes a un dentado total, será una prótesis parcial removible. Se hará, por decir, ¿no?, una parcial. Y si sacamos todos los dientes, será un desdentado total. Quería decir anteriormente un desdentado parcial o un desdentado total. Ese es al cambio. Diremos que un paciente tiene 2 caninos, que son los últimos que se sacan, de ser un desdentado parcial, llega a ser un desdentado total. O sea que el principio anatómico cambia de acuerdo al número de exodoncias que se haya hecho el paciente. Eso no se olvida. Diagnóstico fisiológico. Está en relación a las disfunciones de la articulación temporomandibular. Específicamente, función, fisio, es función, ¿no es cierto? Estas disfunciones pueden estar provocadas por la mala oclusión, el bruxismo, el traumatismo, por desplazamiento del disco articular, eso cuando reciben un golpe, o puede ser también por un bostezo fuerte, ¿no es cierto? El estrés también cambia, es una disfunción del ATM, causa el estrés, la tensión emocional, especialmente cuando hay tensión emocional, es desencajonamientos. Estamos viendo cómo vamos a llegar a un diagnóstico prostodóntico. Todo esto tenemos que tomar en cuenta. La contractura muscular también es una disfunción del ATM. Pondremos en el examen varios principios, ustedes tendrán que contestar a qué principio corresponde. Nosotros ponemos la patología y ustedes dicen qué principio es, ¿no? Entonces, si lo leen 2, 3 veces, entonces no hay ningún problema. Y los tratamientos dentales, vamos a decir, mal realizados, que nos llevan también a una exodoncia. Principio, el último principio patológico, que se refiere a las dolencias de la cavidad oral, como ser las hiperplasias, las aftas, líquen, hiperkeratosis, leucoplasias, épulis fisurados, y puede haber una variedad de patologías dentro de la cavidad oral. Cuando ustedes hacen ya su examen oral, con el espejito, la sonda, la pinza, entonces ustedes ya tendrán que ubicar una de estas patologías para o continuar o no continuar el tratamiento, porque suponiendo que tengamos una hiperplasia será derivado a cirugía para que le hagan la recesión que convenga en la cátedra, ¿no es cierto? Y si es una afta, ustedes le darán un medicamento, un enjuague, para que esta afta se cure. Nosotros, cuando hacemos el tratamiento prostodóntico, hacemos en una boca sana,
sana. Eso no se van a olvidar. Si hay alguna de estas patologías dentro de la boca, lo que tendríamos que hacer es derivar a la clínica correspondiente, por ejemplo, la hiperplasia, lo tendremos que derivar a cirugía, y si hubiera un afta, hacemos la curación en la clínica. Entonces tenemos que primero ver que esta patología no esté presente dentro de la boca. O sea que sería con esto los 4 principios que hemos visto en la confección del diagnóstico: variabilidad, anatómico, fisiológico y patológico. Muy bien. Ahora vamos a ir a ver, jóvenes, los principios. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Bien entendido eso. Las 4 variables que hemos visto en el diagnóstico prostodóntico. Entendido, ¿no es cierto, jóvenes? Sí, doctor. No se da, hermano. Muy bien. Pasamos a los principios básicos del diagnóstico. Cuando decimos básicos, jóvenes, es lo mínimo que tenemos que aprender o saber, memorizar y aplicarlo con inteligencia. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Nosotros memorizamos, pero no se va a quedar en la cabeza. Tenemos que aplicar esos conceptos de una manera inteligente. No se olvide, de una manera inteligente. Tenemos que memorizar y aplicar de una manera inteligente. Y estos principios básicos son lo mínimo que tendrían que memorizar para aplicarlos inteligentemente en la profesión que estamos estudiando. Primero, el primer principio básico del diagnóstico se refiere al diagnóstico bucal del estado de salud oral. Ese es el primer diagnóstico. ¿Se acuerdan que hemos visto ya en la parte de patología que había algunas patologías dentro de la boca? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el estado de salud oral. ¿Esto qué involucra? Involucra el examen directo de la cavidad bucal. Involucra el examen clínico visual. Todavía no estamos viendo solamente con el espejito, ¿no es cierto? Inspección, palpación, ya usamos las manos para ver si hay dolor, tal vez hay un absceso que no nos hemos dado cuenta o que es crónico, ya ha pasado del dolor a ser crónico, pero hay un absceso ahí, ¿no es cierto? Con los guantecitos tenemos que ver y contornear todo el reborde de la cavidad o de los maxilares. Después también se ayuda, esto ya son ayudas de diagnóstico, las radiografías y análisis de laboratorio. Si tienen alguna duda, me paran y preguntan. El otro principio básico, que son 4, estamos en el segundo, básico del diagnóstico, es el diagnóstico prostodóntico diferencial, lo que les había hablado anteriormente, detectar las características patológicas, problemas funcionales en un desdentado, desdentaciones observadas. Aquí nos vamos a parar un poquito de ver al paciente desde un punto de vista también psicológico y patológico, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Lo que quiero explicarse es lo siguiente. Podemos hacer una prótesis totales, digamos, ¿no es cierto? Pero el problema no es la prótesis total, sino es una disfunción de la ATM, ¿no es cierto? Ese es un pronóstico diferencial. Tenemos que ver si solamente es el problema de colocar las prótesis o es otro problema que también puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad de base o una epilepsia, por decir, un
una enfermedad sistémica, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Hacemos las prótesis, pero su sistema del paciente está funcionando bien, no tiene ningún problema psíquico ni de base, lo que está de moda ahora, una enfermedad de base. Todo eso hay que ver. Prótesis contra una patología de base o crónica. Otro principio diagnóstico de valoración protética. Conocer la conveniencia de posibilidades y requisitos. Aquí este principio es muy fácil de entender. Por ejemplo, hacer el estudio de las características individuales, lo primero, debía estar lo primero eso, ¿no? Pero el estudio de las características individuales, conocer la conveniencia, posibilidades y requisitos. Este paciente, ¿será bueno hacerle una prótesis parcial de cromo? ¿Será bueno hacerle una prótesis de acrílico? A veces los pacientes piden prótesis flexibles, que no lo hacemos en la facultad porque está contraindicado. Entonces tendríamos que ver y valorar una buena terapia, ¿no es cierto? Le dirán, viene un paciente y nos dice, doctor, yo quiero una flexible. Señora, esta flexible no sirve porque a los 3 meses absorbe los olores de la boca, no se puede hacer reparación, no se puede pulir, no se puede añadir y no, tiene varias contraindicaciones. Entonces, preferible una de acrílico. Ahí tendríamos que valorar el diagnóstico protético. Muy bien, esas son los 4 principios básicos del diagnóstico. Hasta ahí, bien. Una vez que ya dominamos nosotros los principios básicos del diagnóstico, entramos a lo más importante, a la historia clínica. Vamos a hacer una definición de historia clínica. La historia clínica es un documento legal. Decimos legal porque este documento puede servir para algunos juicios, algunas situaciones que el juez o la ley nos tiene que pedir a nosotros. Tenemos que tener siempre la historia clínica a mano. Cuando hay una situación legal, entonces nosotros tenemos, y es una petición del juez, se llama requerimiento fiscal, tendríamos que presentar una historia clínica. Si le piden a ustedes, bueno, no le he hecho la historia clínica de memoria, nomás estaba en mi cabeza la historia clínica, no. Dice un documento legal. Ustedes acostúmbrense a hacer, hay ahora historias clínicas muy sencillas y hay también complicadas. Entonces, siempre hacer una historia clínica dental o prostodóntica, ¿no es cierto? Imprescindible para guardar toda información relativa a la salud del paciente. Además, ustedes tienen que saber todo lo que le ha pasado, antecedentes familiares, antecedentes individuales, toda la información. Los servicios, en esta historia clínica incluso entran los servicios. ¿Qué le vamos a hacer en una prótesis dental? ¿Cuánto está dejando? 100 pesos. ¿Cuánto debe? 500 o 1000. Entonces, ahí está. Es nuestro documento donde tendremos nosotros toda la información del paciente. Lo leemos completo. La historia clínica es un documento legal imprescindible para guardar toda la información relativa a la salud de un paciente, los servicios y la atención prestada al mismo. Ese concepto de memoria. La historia clínica en sí, después de la definición, consta de 1. Ahora, jóvenes, nosotros vamos a desarrollar, cuando les estoy hablando de diagnóstico, vamos a desarrollar la historia clínica prostodóntica.
de prótesis removible. Hay varias que incluso en la misma cátedra, que es tan pequeñita, somos 5 docentes y a veces no usamos la misma historia clínica. Imagínense en la facultad, cada cátedra usa una historia clínica que está adaptado a su clínica, pero yo pienso que deberíamos de unificar y tener una sola historia clínica en toda la facultad, empezando de semiología. De ahí, de semiología, ya deberían de enviarnos con su historia clínica, como era antes, ¿no? Estamos yendo atrás, en vez de mejorar ya. Patología estomatológica no solamente da su lección, y antes el paciente venía con su historia clínica a la clínica que le derivaba la clínica de semiología estomatológica, ¿no es cierto? Muy bien, esa es una observación que hago muy aparte de nuestra cátedra, pero esta historia clínica eso era para decirles que está abocado solamente a prótesis removible. Primero, datos personales. En datos personales tendremos que tomar los datos personales, el teléfono, la dirección, edad, todo lo que se pueda preguntar, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos datos personales. ¿Dónde vive? ¿Dónde reina? ¿Dónde? A ver, alumno, se ha perdido el paciente, llámele. No le he pedido el teléfono. Muy mal. Tenemos que entregar esta prótesis. En último caso, vayan a buscarlo a su casa porque es motivo de promoción. No he anotado su dirección. Entonces, es para eso que todos los datos personales tienen que estar ahí y un teléfono de referencia más. Después en el examen clínico ya entramos a boca, lo que habíamos analizado anteriormente, se refiere a exploración, observación, palpación, inspección, observaciones profundas, edad cronológica, expresión y fonética del paciente. Todo esto ya está dentro de la historia clínica. Vamos a volver un cachito. Me voy a parar un poquito en esto de historia clínica porque en realidad la historia clínica que vamos a realizar en prácticas, vamos a volver a todo esto. Y ustedes van a hacer una historia clínica, quizás de un pariente que esté ahí, porque no vamos a tener pacientes por este semestre. Entonces, en la historia clínica que hagamos, ya van a ir impresos, por ejemplo, ahí dice el nombre, apellido, teléfono, dirección y todos los datos que se tiene que anotar. En exploración, observación, también están anotados los datos, o sea que ustedes solamente tienen que seguir de una manera cronológica para ver y llenar la historia clínica. En esta historia clínica, como les dije, hay bastantes historias clínicas dentro de la facultad, pero nuestra historia clínica tiene que ser muy concisa y además no muy difícil de interpretar. Por ejemplo, en los datos personales anotamos nombre, edad, sexo, carnet de identidad, ocupación, procedencia, residencia, estado civil, grado de instrucción, fecha de historia clínica, domicilio y teléfono. Imagínense, ahí la casilla está, como podría decir, ya está todo impreso. Más o menos las historias clínicas son en esta forma que vienen, pero no por eso vamos a
desmerecer a las otras historias clínicas que tienen. Por ejemplo, mi grupo trabajaba con esta historia clínica. En la historia clínica hay 3 que no lo he anotado porque historia clínica va a ser motivo de un estudio extenso. En la clínica les vamos a dar todo eso, pero les adelanto que hay 3 partes principales, que es el motivo de consulta, enfermedad actual y al final ponemos el pronóstico y el plan de tratamiento. Esa sería la historia clínica completa. No me he detenido mucho en esto porque en práctica tenemos 2 semanas para estudiar la historia clínica, donde ustedes tendrán que elaborar su historia clínica y hacer un protocolo de historia clínica. Entonces, no he querido introducirme mucho en este tema porque quizás las doctoras, el doctor, los del grupo les den otra forma de encarar la historia clínica. Pero la historia clínica, como les digo, debería de ser una sola para toda la facultad, incluso, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, doctor, tengo una pregunta. A ver. Usted mencionó que hay 4 principios básicos del diagnóstico. Sí. ¿Podríamos repasar cuáles son estas 4? Muy bien. Los 4 principios son diagnóstico bucal del estado de salud oral. El otro principio es diagnóstico prostodóntico diferencial. El tercero es diagnóstico de valoración protética. Esto se refiere a qué tipo de material vamos a usar en nuestras prótesis, ¿no es cierto? Será metálica, será... Y además guiar al paciente cuando, por ejemplo, a mí me pide una prótesis flexible, yo le diré, señora, no se haga esto porque produce retracción gingival. Como les dije, tienen sus peros. Y son tres, no son 4, son 3 principios nomás. Los que son 4 son las variables. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Gracias, Marcos. doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos a pasar al estudio psicológico de los pacientes, ¿no? Entonces, como les había dicho a un principio, no solamente se basa en un examen físico, ¿no? A un principio les dije que también hay que ver cómo es este paciente psicológicamente, cómo está. Entonces, y lo clasificaron mentalmente a los pacientes, o sea, la clasificación mental de los pacientes, tendríamos que ver de House, que propone 4 biotipos básicos, ¿no? El primer biotipo o la primera clasificación de House es el receptivo, también llamado filosófico, también lo llaman. Es aquel paciente que va, se sienta y dice, bueno, quiero una prótesis y ¿qué me va a hacer? Pregunta. Yo le respondo, le vamos a hacer una prótesis de acrílico porque hay espacios muy grandes y allí le explico muy bien. Entonces acepta sin protestar y le da confianza al dentista. Hay veces que el paciente le dice, usted sabe, doctor, yo confío en usted y hágame lo que usted vea conveniente. Ese es el receptivo. Anótenle a ese paciente con 4 cruces. Muy bueno. No porque se va a morir, sino porque es muy bueno nosotros llamamos mal paciente, buen paciente. Los receptivos. Los escépticos. Los escépticos lamentan la pérdida de sus piezas. Estos escépticos mayormente están lamentándose y la primera observación que ustedes van a tener va a decir, mis dientes eran muy bonitos, mis dientes eran muy
parejos, ¿no? Muy parejitos, muy alineados. Mis dientes tenían un color muy blanco, ¿no? O sea que ustedes ya van a estar en la presencia de un escéptico que lamenta la pérdida de sus piezas. A estos pacientes no hay que prometerle más de lo posible, como dice en la teoría. Hay otra característica de estos pacientes, por ejemplo, vienen con la fotografía de, vamos a decir, de Marilyn Monroe, y dicen, así eran mis dientes y quiero que me haga lo mismo, ¿no? Entonces, es una cosa que ustedes tienen que convencer a la paciente que podemos acercarnos a eso, pero no le podemos prometer que tenga una sonrisa de Marilyn Monroe, ¿no es cierto? Entonces a este paciente le vamos a dar 3 cruces, ¿no es cierto? Cada cruz va a valer 25%. Tenemos un 75% aquí, el otro era 100%. Muy bien, pasamos a la tercera. Histérico. Crítico, persona inquieta, nerviosa, conflictiva, busca fallas. Este paciente, la característica principal de este paciente es que a veces consulta mucho con los familiares. Lo primero que una vez terminado el paciente, vuelve a la clínica y dice que su esposa, sus hijas le han dicho que está muy grande, le han dicho que está muy chiquito, que los dientes están muy oscuros, o sea que busca las fallas, ¿no es cierto? Esta persona es difícil de tratar y en lo que tendríamos que nosotros ver, no desmerecer a ningún paciente. Todos los pacientes del 1 al 4 que vamos a clasificar necesitan atención. Entonces, a esta persona histérica o crítica tendremos que darle otro tipo de atención, hablarle antes de atenderle, hacerle entender, tratar de conciliar, esa es la palabra, conciliar un conflicto que el paciente nos va a exponer, ¿no? Entonces, a este paciente le vamos a dar solamente 2 cruces. O sea, que es un paciente 50% que podemos atenderle, pero el otro 50% tenemos que tratar de conciliar. Es un paciente pasivo, persona difícil de tratar y convencer, e inclusive a sus familiares. Este paciente, la característica de este paciente es aquel que viene con 3, vamos a ver en la clínica, siempre tenemos estos pacientes, vienen con 2 juegos de prótesis, por decir prótesis totales. Y ahí donde un dentista no le ha convencido, vuelve a otro dentista, no le ha convencido y al final, lo último, viene a la facultad tratando de que le hagamos una prótesis como él quiere, ¿no es cierto? Y como es difícil de convencer, para nosotros estos pacientes son los más conflictivos, que yo creo que el histérico, el crítico, todavía podemos conciliar. Hay veces que estos pacientes pasivos, que son muy pocos, en la facultad de 100 pacientes deben ser unos 2 o 1, de verdad. Y hemos tenido incluso que devolver el monto del pago porque no le convencía, pero el alumno había hecho con todos los pasos previstos para la confección de una prótesis. Entonces a este paciente le damos una cruz, cosa de que está por debajo del 50% como buen paciente. Muy bien. Y Campbell, que es un gran dentista, propone un 5º grupo, que es el negativista. Persona desaseada, indiferente, no le interesa asistir a las consultas. Cuando decimos persona desaseada, indiferente, no estamos haciendo una situación de bullying,
de desclasificarlo a la persona. Pero nosotros como profesionales, especialmente en la clínica de la Facultad de Odontología, tenemos que evitar y charlar a este alumno, a este paciente. Este será un paciente cero porque viene, incluso paga y se va. Es indiferente. O sea que estos pacientes, alumno que tenga este paciente, cuando llega a la clínica, yo les digo a los alumnos, busca otro paciente porque este señor se va a ir. O sea, no vas a concluir el trabajo. También es en una mínima proporción. Entonces, ustedes han hecho una clasificación haciendo el examen bucal, que es físico, y una clasificación mental, psicológica de los pacientes. Entonces, esas dos cosas, como anteriormente dije, tienen que actuar con inteligencia, no dejarse llevar por el paciente, sino que ustedes tienen que imponer su criterio de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Lo último, aquí entramos al pronóstico prostodóntico. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no, jóvenes? Se ha entendido bien. Con las cruces. Sí, doctor. Con las cruces. Entendido. Ahora entramos al pronóstico prostodóntico. Concepto, es la predicción. Este es la única pregunta, creo, escrita que vamos a dar en el examen. Es la predicción o juicio antelado sobre un determinado paciente que requiere un tratamiento. Juicio antelado o una predicción, que es lo mismo, ¿no es cierto? Predicción o juicio antelado. Sobre un determinado paciente que requiere un tratamiento. Y no es que le vamos a hacer una predicción al paciente, sino está ligado a la vida útil de la prótesis en relación a la fisiología de esta. Cuando dicen fisiología de esta, estamos diciendo cómo va a funcionar esa su prótesis. Un ejemplo, para que entiendan. Viene un paciente y tiene cero de reborde alveolar y cero retención. Cero retención. Entonces, fisiológicamente, esa su prótesis no va a funcionar. Entonces, ¿qué debo decirle yo al paciente? Que tiene un pronóstico que vamos a ver después reservado, ¿no es cierto? O un pronóstico aceptable. Entonces, a eso es lo que se refiere el pronóstico prostodóntico. Es la predicción o juicio antelado sobre un determinado paciente que requiere un tratamiento y está ligado a la vida útil de la prótesis en relación fisiología de esto, ¿no? O fisiológica. ¿Y cuáles son los pronombres? ¿Cómo se dividen? Se dividen en favorable, desfavorable y reservado. ¿Qué es favorable? Que ese mismo paciente que hemos comentado anteriormente tenga un buen reborde, tenga una buena saliva, densa, que sea de la clasificación de House del 1, con 4 cruces, favorable. Es el desfavorable, es aquel que no tenemos un juicio antelado, un reborde plano, que tendríamos que usar adhesivos pero se puede hacer. Entonces lo vamos a poner a este señor en prótesis y rebordes alveolares, que no tienen mucho reborde. La prótesis no le va a servir, pero sí puede servirle con algunos adhesivos. Entonces este paciente lo vamos a clasificar en las 2 cruces, ¿no es cierto? 2 cruces podemos charlar y ver cómo lo arreglamos. Eso es desfavorable. Y reservado ya es de la 5ª clasificación o de la 4ª, que por más que nos esmeremos, no. Pero aquí también, jóvenes, entra
el tema de las enfermedades sistémicas o algún problema. En este reservado tendremos al paciente epiléptico, que si este paciente epiléptico no está con un tratamiento específico y que esté cumpliendo al 100%, su pronóstico será de este paciente reservado, porque en el momento en que deje de su tratamiento, este paciente puede tener problemas incluso con una PPR cuando esté en crisis, tragárselo o botarlo o hacerse unas heridas en la boca porque es trismus, ¿no es cierto? Entonces, favorable, desfavorable y reservado. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí, ¿tendrían alguna pregunta? Muy bien, una explicación, jóvenes. A ver, ¿está todo claro, no, jóvenes? Sí, doctor. Sí, está claro. Sí. Muy bien. A ver, jóvenes, yo exactamente no sé cuántos participantes son. Tenemos 80, ¿no? Son 150. Vamos a pasar solamente, yo creo que por por Zoom solamente, porque nosotros nos traen problemas, ¿no es cierto? Yo voy a subir la clase a la plataforma, y lo que quiero decirles es que de la plataforma, de la clase que se suba a la plataforma, de ahí van a salir las preguntas de examen, no de otro lado, solamente de la plataforma. ¿Por qué? Porque son casi la mitad que no han subido, entonces para no tener problemas. Pero los que no han asistido se pierden la explicación, que es más sustancial que a veces lo escrito, ¿no es cierto? Eso sería, jóvenes.